Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Alcance de la acción del Estado, creo que está Pavel. A ver, Pavel, tú eres un gran expositor, pero de manera muy rápida, si nos explicas el planteamiento de Semplades, porque todo esto lo analiza nuestra poderosa Secretaría de Planificación y Desarrollo, Semplades, que antes prácticamente no existía. Fue una de las tantas víctimas de la larga y triste noche neoliberal, la planificación. Los países desarrollados sí planifican, a 40, 50 años, pero nos vinieron a decir a nosotros que no había que planificar, que todo lo resolvía el Estado. El mercado, y el mercado ya es bastante ineficiente en el corto plazo, pero absolutamente miope en el mediano y largo plazo. Pero eso no dijeron, y eso aceptaron pasiva, acríticamente, nuestra burguesía, nuestras élites, nuestras clases dirigentes, ¿no? Esas cosas que nunca más pasen en nuestra América. Aquí se requiere planificación, se requiere estrategia, se requiere visión de largo plazo, y eso está a cargo de Semplades, nuestra Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Adelante, Pavel. Presidente, buenos días. Un saludo también a la comunidad de Piquiucho. Presidente, después del 17 de febrero, los principios políticos sobre los que trabajamos están más sólidos que nunca. Y usted lo decía, si la etapa anterior fue la recuperación del Estado y su autoridad pública, estos 4 años es eficiencia, es calidad de servicios y en eso vamos a trabajar. Muy rápido, presidente, prácticamente una idea por lámina. Nosotros, y como usted decía, no somos fundamentalistas. Creemos y hemos planteado el socialismo del buen vivir, en el cual la sociedad gobierna los mercados. Pero eso no significa que seamos estatistas. Significa que creemos en un Estado con suficiente autoridad pública y para eso vamos a trabajar en estos años en eficiencia y sostenibilidad. Avancemos, por favor. Tal vez si lees rápidamente lo que dicen las láminas, porque recuerda que hay gente que nos sigue solo por radio y no está viendo las láminas en la pantalla del televisor. Perfecto, presidente. Nuestro reto es la construcción del socialismo del buen vivir, en el cual la sociedad gobierne los mercados. No somos estatistas, como decía, pero sí creemos en un Estado con suficiente autoridad pública. Creemos que definir el Estado y el alcance en la provisión de los bienes y servicios nos va a ayudar a lograr eficiencia y sostenibilidad de este proyecto político. Avancemos, por favor. ¿Qué es el Estado? Usted siempre lo ha señalado, es la representación institucional de la sociedad. La acción del Estado depende de un montón de factores, de componentes históricos, políticos, sociales y económicos. Y aquellos que creen, presidente, que hay un tamaño óptimo del Estado, que dicen que el Estado está muy grande, eso no es así. El Estado, su tamaño depende de una decisión y voluntad política. Permítame abundar un poquito en esto, porque es una de las tantas tonterías que a fuerza de repetirla, cree que la están demostrando. El Estado que tenemos es muy grande. ¿En base a qué? ¿Cuál es la referencia? Ah, no, el tamaño de los países más desarrollados. Les aseguro que nuestro Estado es más pequeño. Ni siquiera esa es la referencia. Pero ¿cuál es la realidad? Que no existe ni teoría, ni evidencia histórica, ni evidencia presente, ¿no?, que nos diga el tamaño óptimo del Estado. Depende de costumbres, valores, necesidades, realidades de cada sociedad. Siempre les pongo este ejemplo. Para una sociedad ultraliberal, donde la educación debe ser una mercancía más, donde el Estado no tiene nada que hacer y todo debe ser generado por el sector privado, probablemente tendrá un Estado más pequeño, donde en una sociedad como la nuestra, donde gracias a Dios la educación es un derecho y tiene que estar garantizada por el Estado y en gran medida provista por ese Estado. Pero eso aumenta el gasto público, que es la principal medida del tamaño de la economía, gasto público sobre el PIB. Dicho sea de paso, se ha actualizado la medición del PIB, tenía como base el año 2000, un año muy atípico de crisis y no reflejaba la realidad actual. Entonces ahora se lo ha medido el PIB con base al 2007. Estas cuestiones son técnicas, pero hay que ver la estructura de la economía, el peso que tiene cada sector para calcular ese PIB. La estructura de la economía en el 2000 no tiene nada que ver con la del 2012. Algo más cercano es el año 2007. Entonces se ha tomado como base el 2007. Con este recálculo el PIB crece muchísimo, estamos en casi 85.000 millones de dólares y la participación del Estado se reduce en comparación al PIB. Hasta eso se le desploma a los críticos, entre comillas, de siempre, que si en el Estado tiene 40% del PIB, hay países de la OCDE que tienen el 50%. Eso no dice nada, no significa absolutamente nada. Hay que ver las necesidades, la forma de intervenir, eso es lo importante, la eficiencia. Pero además, no es verdad ya, porque con el recálculo del PIB,
la participación del Estado en la economía se reduce muchísimo. Hasta eso se le desploma. Pobrecito, tras cuernos palos. Además de hablar tonterías, tienen mala suerte y las estadísticas se le derrumban. Pero en todo caso, que quede esto muy claro, pueblo ecuatoriano. Se lo dice modestia aparte un experto en la materia. No hay teoría, evidencia, práctica que nos diga el tamaño óptimo del Estado. Que le está diciendo tamaño muy grande, muy pequeño, etc., les está mintiendo. No hay referencia. Tan solo hay que ver si esa actuación del Estado es eficiente, responde a las necesidades de la sociedad, etc. Eso es lo que hay que ver. No el tamaño básicamente medido como gasto público con respecto a la producción, porque no hay teoría que nos diga eso. No hay evidencia. Dependerá de las necesidades y realidades de cada sociedad. Perdona, Pavel, la digresión. No, presidente, muy bien. Y este fue otro más de los grandes errores del neoliberalismo, presidente. Creer que los países distintos pueden gobernarse bajo recetas dogmáticas y la realidad de cada país depende de lo que cada país necesita y el Estado que construye para sí. Avancemos, por favor. Presidente, entonces lo que nos hemos planteado es analizar cuáles son los bienes públicos que el Estado debe garantizar, con una idea fundamental. El Estado puede garantizar los bienes, pero no necesariamente es el mejor proveedor de los bienes. Y para esto, presidente, hemos definido una metodología que se aplicará en los ministerios en los próximos meses. Me refiero nada más un poquito al contexto conceptual y metodológico. La clasificación tradicional de bienes públicos, fundamentalmente en la economía, presidente, señalaba dos bienes. Los privados, ejemplo una casa, y los públicos, que se definían muchas veces por si los bienes son no rivales o no excluyentes. Pero el momento que nosotros analizamos esta definición tradicional al contexto ecuatoriano, nos topamos con unas graves limitaciones. No toma en consideración cosas como los derechos establecidos en Montecristi y por eso nosotros hacemos una propuesta de nueva clasificación de bienes que la expongo en la siguiente lámina, por favor. La nueva clasificación que proponemos para la realidad y el Estado ecuatoriano fundamentalmente busca garantizar los derechos constitucionales y alcanzar el buen vivir. Es por eso que frente a esa clasificación anterior, nosotros proponemos tres tipos de bienes. Los bienes superiores son aquellos que garantizan los derechos constitucionales. La educación, la salud, la información son derechos constitucionales y el Estado los debe garantizar. Segundo… Permíteme acotar algo más. Esto casi no existe en literatura económica. La literatura económica trata de igual manera el mercado de corbata que el mercado de educación. Pero la educación es un derecho, la corbata es un bien intrascendente. Entonces, de esto casi no hay en teoría económica. Así que estamos construyendo teoría económica y debemos elaborar mucho más para que nuestros chicos en las universidades analicen esto. Porque les insisto, o sea, la comunicación, se dice que es un derecho, el derecho a la información dentro de la comunicación es un aspecto más amplio, la información, un derecho. Bueno, y se lo trata como una mercancía más, está generado por empresas privadas con fines de lucro, y no nos dice nada la economía al respecto. Entonces, nosotros estamos reclasificando los bienes, se emplea llamado bienes superiores. Hay esta categoría en economía, pero tiene otra connotación, depende de cómo se comporta con el nivel de ingreso. En nuestra connotación, bienes superiores básicamente son derechos y no se los puede analizar con la simple metodología de mercado, oferta, demanda, fin de lucro de los agentes que proveen el bien, como los demás bienes en economía, una corbata, un disco compacto, etc. Estamos hablando de derechos. Entonces, aquí hay un campo claro para intervención del Estado, garantizar adecuadamente la provisión de esos derechos. Efectivamente, el segundo conjunto, presidente, son en cambio los estratégicos, aquellos que son necesarios para alcanzar nuestro esquema y nuestra perspectiva de desarrollo. El régimen del buen vivir, como lo señalamos, se expuso sobre recursos naturales. Es fundamental el uso adecuado de esos recursos naturales, de la ciencia y la tecnología para alcanzar la estrategia de desarrollo. Y el tercer grupo, presidente, son los de intercambio, los del mercado, donde realmente el Estado tiene poco que hacer o nada que hacer. Avancemos. De todos modos, regular esos mercados, ¿eh? Pero miren la contradicción. Si un mercado de corbatas, hay pocas empresas que coluden abiertamente entre ellas, es decir, la una sabe que la corbata de la otra es de mala calidad y no dice nada, y también produce bienes de mala calidad, ¿ya? Un mercado concentrado, cualquier economista le diría, el Estado tiene que regular ese mercado. Eso es exactamente lo que pasa en el mercado, entre comillas, de la información. Pocas empresas coluden, la una miente, nadie dice usted está mintiendo, todas se quedan calladitas, pero más aún,
Estamos hablando de un derecho, de un bien fundamental, no estamos hablando de corbata. Pero ahí, si alguien quiere regular ese mercado, atentado a la libertad de expresión. Esas son las contradicciones. Y esas contradicciones hay que denunciarlas sin miedo. Te insisto, aquí estamos construyendo teoría que no existe y que es necesaria, entre otras cosas, para tratar este problema de bienes fundamentales, superiores, como ustedes lo han llamado, derechos, como el derecho a la información, generados por empresas privadas con fines de lucro, con oligopolios, mercado de estructura oligopólica, colusión entre ellos, información de pésima calidad, etcétera, ¿no? Pero ahí sí se interviene, atentado a la libertad de expresión. Tenemos que superar esos estigmas, esos estereotipos y hablar sin miedo. Aquí estamos construyendo teoría, insisto, que nos va a servir para muchísimas cosas. Bien, presidente, y corrijo cuando señalé que sobre los bienes del mercado el Estado tiene poco que hacer. Efectivamente, en muchos casos hay que regular y controlar. Cuando nuevamente el neoliberalismo nos habló de desregularización del mercado financiero, en el 94 tuvimos la crisis del 99 y evidentemente las capacidades de regulación y el control tienen que estar claras también. No solo eso, sino que con este decreto de control de precios han salido una serie de políticos disfrazados de economistas, ¿no? Porque eso es ideología, no es ciencia. Están alterando, ¿cómo es que dicen? La asignación de mercado, los precios de mercado. ¿Y quién dijo que los precios de mercado son los correctos? ¿Quién les ha dicho eso? Pero parten del principio, de acuerdo a ellos, inmutable, ¿no? Inapelable, de que el mercado da los correctos precios. ¿Quién les ha dicho? Vaya, vean, pues el mercado inmobiliario en España dio los correctos precios. ¿Cómo le hubiera gustado a los españoles que haya intervención del Estado oportuna para evitar la burbuja inmobiliaria? Pero acuerdo a estos genios, cualquier cosa que vaya contra los precios del mercado es peor, porque el mercado es la referencia, es el óptimo. ¿Quién les ha dicho eso? Eso es pura ideología, no es ciencia, es pura ideología. Que el Estado, el remedio es peor que la enfermedad. Bueno, eso lo podemos discutir. Pero no me vengan con que el mercado es infalible, eso no es verdad, eso es mentira. Nos están engañando, compañeros. La penúltima lámina, presidente, lo que presentamos entonces es una metodología para sobre este enfoque determinar quién debe garantizar los bienes, pero también quién los debe proveer. La metodología tiene 5 pasos. En la primera lo que hacemos es identificar el tipo de bien del que estamos hablando y cuál es el responsable de garantizarlo. Tomo un ejemplo, desarrollo infantil integral es un derecho, por lo tanto el Estado es responsable de su garantía. Pero a su vez, el punto 2, ese desarrollo infantil tiene que definir modalidades en las que va a ser prestado y estándares de atención. Por ejemplo, nuevamente en desarrollo infantil tenemos los niños que dejamos en los centros infantiles del Buen Vivir o las visitas a domicilio y cada una tiene sus estándares. Y el tercero es un elemento fundamental, presidente, que lo discutimos con usted cuando hacíamos esta presentación. Es necesario tener mejores elementos de toma de decisión, análisis para adecuada toma de decisión. Debemos ver si financieramente, económicamente o cualitativamente, con análisis multicriterio, quién es mejor que provea ese servicio. No necesariamente el responsable de garantizarlo puede ser el mejor prestador. Y esto puede ser en el caso de la propiedad puede ser pública, la construcción puede ser privada, la administración puede ser pública, pero la operación y el mantenimiento puede estar delegada a la economía popular y solidaria, por ejemplo. Hoy viene ya pasando esto en los servicios educativos, los servicios de salud. Nosotros no tenemos que encargarnos hasta del servicio de la limpieza o la alimentación de los hospitales. Eso puede estar externalizado a la economía popular y solidaria y sigue siendo, digamos, seguimos garantizando adecuadamente el derecho. Y finalmente, presidente, con esto podemos determinar hasta dónde llega la inversión pública y dónde tenemos nichos de inversiones privadas, públicas, solidarias o mixtas. Gracias, Babel. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.